Soy Lilian Claros, enfermera del Hospital de la Caja Nacional. Muchísimas gracias, Licen Adelaida, por la invitación para poder compartir con ustedes un poco lo que son IAS en neonatología, la intervención de enfermería, de qué manera nosotros como profesionales de enfermería intervenimos en las acciones de atención. Este es un trabajo que se hizo en neonatología por el Comité de Vigilancia Epidemiológica del Control de IAS, que sería de Caja Nacional, dirigida por la licenciada Flora Domínguez, quien realizó la investigación. Como miembro del comité es que tengo el privilegio de presentar el estudio que se ha realizado. Bien. ¿Dónde es el monitor? Ya. Muy bien, gracias. Muy bien, dice, las infecciones hospitalarias, que son uno de los principales problemas en las instituciones, especialmente en áreas como ser terapia, neonatología, porque son áreas críticas, porque tenemos pacientes que están con ciertas deficiencias o déficit frente a los actos y acciones que tenemos nosotros como enfermeras o personal de salud. La infección hospitalaria se ve más, dice, en UCI y neonato, siendo un servicio prioritario para el Comité de Vigilancia Epidemiológica para hacer el seguimiento en relación al tipo de infecciones y la gravedad misma que ataca esto a los pacientes. Este hecho está relacionado no solamente por las acciones del personal en atención de salud, sino también por el estado y condiciones que tiene el paciente, la gravedad del mismo paciente, como su fragilidad, la fragilidad en el sentido de su estado nutricional y su hemodinamia como una respuesta al tratamiento que está recibiendo. Además de eso, también la permanencia del hospital. Cuanto más tiempo están en el hospital, más susceptibles de adquirir una infección. Y lo más importante son las acciones y los múltiples procedimientos que nosotros realizamos con este tipo de pacientes en la unidad de internación. IAS en neonatología. Las infecciones asociadas a la atención de salud contribuyen en la mortalidad del recién nacido, que son más vulnerables. Los más vulnerables son los que son recién nacidos de bajo peso, porque ellos tienen una piel inmadura, son sensibles, ya no proporcionan una barrera a la agresión de las bacterias o los microorganismos ambientales, porque ellos estaban en una cápsula estéril y salen al exterior y la susceptibilidad de poder adquirir es alta. Su capacidad está limitada para responder a las infecciones porque su estado inmune todavía está deprimido, entonces no puede tener una respuesta para poder defenderse, ¿no? Y son susceptibles de adquirir porque se les hace una diversidad de procedimientos invasivos. Las acciones del personal. Nosotros como personal de salud, ¿cómo intervenimos? ¿Ya? Todas nuestras acciones son prevenibles porque al accionar y al realizar muchas veces son inconscientes. Cuando tenemos una emergencia y actuamos ante un paciente, obviamos ciertas normas. Por eso dice que son inconscientes y son prevenibles, ¿ya? Son consecuencia inconsciente al actuar. ¿Por qué? Y estas acciones nos llevan directamente como una gran amenaza de un incremento de la morbilidad. La morbilidad son las complicaciones de tener una enfermedad y otra, una complicación y sobrevivencia de otras patologías a la base que tenía. Y si es un prematuro, se pueden venir muchas. Cuanto más procedimientos, más riesgos de tener una morbilidad. Al mismo hecho de que tenga otras agregadas patologías, pues vamos a tener lo que se llama la prolongada estadía hospitalaria. Cuanto más tiempo esté el paciente, aumentarán también los costos hospitalarios. Entonces significa que un paciente adquiera IAS, significa costos económicos, estadía hospitalaria prolongada. Este es uno de los estudios que se ha realizado en el 2018 como seguimiento a las IAS.
Se hizo a los catéteres periféricos, venosos, central, respiración mecánica, el catéter urinario y la exposición a los fármacos. En neonatología estudiamos la exposición de los fármacos porque las dosificaciones son mínimas para cada bebé y de una sola dosis frasco o ampolla puede dosificarse a 1, 2 o más pacientes. Y este es uno de los hechos que puede producir ciertos riesgos de contaminarse los medicamentos y adquirir una infección. Entonces teníamos 14 pacientes a los que se han estudiado y 5 de ellos han presentado algún tipo de infección. Los microorganismos, según los cultivos que se han realizado, en el estudio previamente se hizo un estudio por laboratorio interno y luego un externo. En el mes de mayo se han encontrado en los lavados, mesones, vitrinas, manos del personal y las tubuladuras del respirador una serie de microorganismos desde Klebsiellas, pseudomonas, estafilococos, y a eso se corroboró, se hizo un plan de actividades para poder prevenir y disminuir este índice, y se hizo un estudio externo y también nos han dado los microorganismos como una Escherichia coli. Entonces se hizo un análisis para ver como comité qué pautas debemos tomar para poder seguir y cuáles son los factores de riesgo que nos ocasionan para llegar a tener este tipo de microorganismos. Entonces los factores de riesgos, unos son inherentes al paciente, al huésped, que nosotros poco podemos hacer. Como ya les dije en un principio, puede ser un recién nacido de peso bajo, puede ser una persona que tenga una fragilidad, una mala nutrición, y si es un adulto puede ser algún otro tipo de patologías que puedan tener adicionadas. Entonces, como personal en salud muy poco podemos hacer. Entonces, la otra sería relacionadas a la invasibilidad del cuidado perinatal y las condiciones de los recursos y las características de la unidad. Vamos a ver lo que son las inherentes al paciente. Un recién nacido tiene dificultades, dice, en los altos requerimientos de nutrición. Tiene déficit y no tiene todavía la succión, el reflejo de succión desarrollado. Entonces, estas desventajas hacen de que nosotros hagamos ciertas intervenciones, como colocarle una sonda orogástrica. Esa es una invasión. Y ese mismo hecho, el procedimiento y la técnica tiene que cumplir las normas de bioseguridad y la norma de la técnica del procedimiento. ¿Para qué? Para disminuir esos riesgos de infección. Entonces, nos puede producir, aparte de que hay riesgos de lesiones que puede hacerse al paciente, los riesgos de infección. Y como dijimos, un paciente que está inmunológicamente deprimido por sus defensas, por su bajo peso, entonces los riesgos aumentan, ¿no? En los factores de riesgo relacionados a la invasibilidad del cuidado perinatal, tenemos lo que es el aumento de la estadía del recién nacido. Si un recién nacido nació con vejo paso, entonces es obvio de que este paciente va a tener más tiempo en la institución, de 1 a 2 meses probablemente puede estar internado. Entonces, como se dijo en un principio, a más tiempo de estadía en la institución, más riesgos de infección. La premadurez y el bajo peso dijimos, y también si el paciente nace con ciertas anomalías, también son desventajas para que tenga, o un factor importante para que pueda tener infecciones. ¿Qué otros procedimientos se hacen? Como es la intubación. Aquí podemos ver a este niño que tiene también el catéter venoso central, la asistencia respiratoria mandatoria, tenemos la sonda vesical. Todo este tipo de invasiones que son agresiones para el paciente, como dije, son riesgos para poder tener algún tipo de infección. Condiciones a los recursos y características de la unidad. Es en este punto de observación, nosotros somos el personaje más importante que podemos modificar nuestra intervención, podemos mejorar la intervención y perfeccionarla. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dice, la relación del enfermero-paciente. Hay estudios que se han hecho
de cuál es la atención ideal de tener una relación de la enfermera-paciente. ¿Cuántos pacientes o cuántas pacientes debe atender una enfermera en terapia? 2:1. 2 pacientes por una enfermera. ¿Cuántos pacientes en neonatología? 4 cunas por una enfermera. En UCI, en UTI, en cuidados intermedios, cuidados intensivos, entonces están ya los parámetros estandarizados para poder determinar, por el trabajo que da el manejo de este tipo de pacientes, la relación enfermero-paciente. Entonces nosotros podemos intervenir ahí. La higiene ambiental y el equipamiento, el manejo adecuado de residuos sólidos, el cumplimiento de las ideas de control de infecciones y la política antibiótica. Todo esto son parámetros de políticas y estrategias para poder manejar el cuidado de este tipo de pacientes. Entonces, después de haber hecho todo este análisis, sacamos un resultado para febrero del 2019 que se hizo el seguimiento y ahí tuvimos los estudios específicamente de la exposición de riesgo que tienen los pacientes, ¿no? Aquellos que han nacido con peso bajo de 1 kilo, teníamos un paciente que tuvo 15 días de exposición a diferentes tipos, sea sonda, sea tubo, sea sonda nasogástrica vesical o tubo orotraqueal. Tuvo 15 días de exposición, no tuvo infecciones. Sin embargo, los nacidos de 1,5 kilos a 2,5 kilos, tuvimos 9 pacientes, de los cuales 3 de ellos con 112 días de exposición tuvieron algún tipo de infección. Como aquel catéter venoso central, también se tuvo algún tipo de infección que llegarían a ser cerca de un 10.6%. Entonces, estos parámetros nos dan pautas a nosotros de poder analizar y estudiar qué otras estrategias podemos tomar para mejorar los resultados en el paciente y las actividades en el personal. Tenemos este otro estudio en el mes de marzo, de la misma forma, aquellos que han nacido de 1,5 kilos a 2,5 kilos, teníamos 3 pacientes con 130 días de exposición a algún tipo de catéter invasivo, que nos representa un 23%. Este índice nos ha bajado en relación a las anteriores porque se han cambiado las estrategias de atención, se han modificado y se han normatizado o prácticamente se ha hecho el control y supervisión más riguroso para poder ver y determinar los cambios que se pudieron tener, ¿no? ¿Qué acciones de prevención se han hecho? ¿Qué hemos estudiado nosotros para prevenir a lo que se tenga que hacer? Uso restringido de equipos móviles, teléfonos celulares, tablets, uniformes. Este es el principal artefacto que es una fuente de contaminación en las áreas críticas de atención, más diríamos específicamente de neonatología. El personal y nosotros, quienes estamos de estudiantes haciendo internado o pasando a la práctica hospitalaria, tenemos el teléfono, el celular en el bolsillo, en el mesón, del mesón a la historia clínica y nuevamente al bolsillo y a la cartera. Entonces, este es un instrumento que contamina y es un riesgo grande tanto para el paciente como para el mismo personal, que en este caso son estudiantes o sería el trabajador. La concienciación sobre las normas de bioseguridad. Esta es una de las acciones que hemos programado, una serie de cursos de capacitación sobre lo que son las normas de bioseguridad, manejo de residuos sólidos, haciendo reciclajes por turnos para poder adherir la acción y del cumplimiento de esta norma. El establecer el cumplimiento de las normas de aislamiento de 24 horas. Entonces, es importante porque así como dice en la norma, la distribución del personal que debe ser el 60, 30, 40, 30 y 30, la distribución de personal de enfermería en los diferentes turnos, entonces altera el cumplimiento del aislamiento de 24 horas en un paciente, lo que significa que solamente una persona debiera tocar a un determinado paciente y no poder tocar a los otros para disminuir los riesgos de infección y transmisión de los microorganismos. Entonces se han hecho estos controles para reducir. ¿Y eso qué significa? Poder pelear y presentar y justificar y respaldar el requerimiento de personal para tener y cumplir lo que se dice en la norma de 2 pacientes por una enfermera.
Establecer cumplimiento de las normas y técnicas de los procedimientos invasivos, se hizo mayor observación, se ha hecho el checklist para hacer el seguimiento de la colocación de catéter venoso periférico, catéter venoso central, el catéter de la sonda vesical, controlando con el checklist para ver el cumplimiento y hacer un seguimiento, y esas son recomendaciones incluso de la auditoría médica para cual nos hacen el seguimiento. Restricción el número de personal asistente y mínimamente necesario. Este es uno de los puntos más difíciles de poder controlar en las unidades de restricción como es neonato y terapia de neonatología, porque tenemos estudiantes, tenemos residentes y tenemos pasantes, quienes aumentan el número de personas por atención de cada paciente que tengamos, ¿no? Entonces, con este brote que tuvimos y las normas que hemos exigido, entonces hemos tenido que reducir a lo mínimo necesario de la presencia del personal para poder establecer esta norma. El estricto cumplimiento del flujo del personal técnico en exámenes complementarios. Entonces, se ha hecho el seguimiento de que el personal técnico no pueda venir a sacarle sangre del 1 al 10, sino que el personal de enfermería es exclusivo de ese paciente, es el que toma y hace el manejo en la toma de muestras para disminuir la cantidad de agresiones que podamos hacer y tener contacto con estos niños que tienen bajo peso al nacer. Y regular la supervisión de las visitas familiares. Solamente se ha restringido quienes pueden ingresar la mamá y el papá. Ni la tía, ni la abuelita, ni el abuelito, ni nadie más ingresa para disminuir este tipo de riesgos. Los resultados fueron favorables para todo esto, pero en lo que nos hemos enfocado y lo que quiero compartir con ustedes es sobre lo que es el lavado de manos, ¿no? Este es el paso más importante e indispensable para la atención especialmente de los neonatos. Los estudios realizados en el mundo han demostrado, dice, que el porcentaje de lavado de manos del personal profesional o personal trabajador de salud es el 50%. Y si los hospitales universitarios tenemos estudiantes, el índice es mucho menor. Entonces, a veces uno pierde y escapa el control de que si el personal o los estudiantes han cumplido con el lavado de manos. Y si se han lavado la mano, han cumplido con la norma y con la técnica del procedimiento de lavado de manos, ¿no? Entonces acá, como dice este bicho, si no se lavan, mejor para mí, dice, ¿no? Si bien la mayoría de los trabajadores de salud reconoce la importancia de lo que es el lavado de manos, todos sabemos que es importante, es difícil la práctica. Muchas veces no es porque no quiera cumplir, muchas veces que la situación de urgencia hace de que uno obvie el lavado de manos porque es más importante el bien que es preservar la vida. Y si es un paro respiratorio o es un paro cardíaco, no voy a ir a lavarme las manos primero, sino directamente a hacer el procedimiento de salvar esa vida, de disminuir los riesgos de complicación para que pueda recuperar lo más pronto posible. Entonces, son muchas cosas que inconscientemente las hacemos, pero sabemos que sí tenemos que lavarnos las manos. ¿Cuáles son esos microorganismos? ¿Por qué tenemos que lavarnos las manos, ¿no? Tenemos una flora en las manos, transitoria, la residente, habitual o normal, ¿no? Los microorganismos como la Escherichia coli, las pseudomonas, estos microorganismos transitorios son los que arrastramos de una unidad a otra, cuando vamos de una práctica hospitalaria a otro, y si trabajan en dos instituciones, se llevan de la clínica al hospital o del hospital a la otra clínica. ¿Por qué? Porque no se han lavado las manos. Entonces hacen el arrastre, llevan, por eso es transitorio, porque la vamos trasladando. Los residentes habituales o normales, como el Staphylococcus, la coagulasa negativa, todas estas otras, ¿dónde están ubicadas? Acá bien descritas, todas las superficies de la piel. Por eso es tan importante el lavado de las manos. Se adquieren durante las actividades del cuidado de los pacientes, en el contacto, en el saludo, al tomarle la presión, al tomarle la temperatura. Entonces vamos arrastrando o adquiriendo estos microorganismos y trasladando al paciente de otra habitación. Entonces tenemos que tener ese criterio desarrollado de que si tenemos 5 habitaciones o 5 pacientes y tengo que tomarlos a todos los signos vitales, empezaré por el que no tiene infección y terminaré en el que está infectado para poder, pero por cada uno.
También habla de acá, debajo de las uñas y las glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, por eso se dice que es tan importante el lavado de manos. Porque muchas veces nosotros tenemos grietas, ¿dónde las trasladamos? Aparte debajo de las uñas, en una lesión que tenemos en la piel, una grieta, especialmente en invierno, no tanto a la base de la mano se hacen grietas, o una cortadura, es ahí. Puede ser que nosotros por el sistema, por la buena nutrición y el buen estado y una defensa inmunológica, no desarrollemos una infección, pero sí somos portadores. Trasladamos a los que son más indefensos. En este caso serían los neonatos, ¿no? Las uñas. ¿Por qué decimos que no tenemos que tener? Dicen, enfermería, córtense las uñas antes de ir a la práctica hospitalaria, las uñas cortas sin esmalte. Ya hemos hablado de que tenemos y se adhieren los microorganismos debajo de las uñas. El largo de las uñas deben mantenerse menos de 1 milímetro, 1 para no dañar la piel del paciente, 2 para no trasladar los microorganismos. No debe utilizarse uñas artificiales. Y si vamos a la fiesta nos ponemos y cuando me toca trabajar me las tengo que sacar, ¿no? Si más trabajamos en una unidad de cuidado. Entonces está prohibido, prohibidísimo tener las uñas adicionadas, esas que se llaman las artificiales, porque son las más peligrosas, que podemos arrastrar. Y una de nuestras funciones principales pues es cuidar la salud del paciente, ¿no? Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las piletas. Las piletas deben ser profundas para poder tener muy buen lavado de manos y evitar que el agua riegue al resto del contorno, que eso nos pueden producir riesgos de caída, o bien la humedad puede producir los hongos, ¿no? Como dicen muchas acá, dice la eliminación del esmalte de uñas y la extracción de anillos. O sea, no podemos tener ningún tipo de joyería, sacarse el reloj, las manillas. Mira, tanto acostumbrada de años, ni anillos ni reloj utilizo, ya es la costumbre. Porque si me pongo y me saco, me olvido, ya alguien se llevó o se fue al tacho de ropa, ¿no? Entonces uno ya con el tiempo pierde ya de utilizar todas esas cosas. Porque es tan importante no solamente cuidar la salud del paciente, sino también la salud de mi familia. Porque si yo con el reloj que llevo, utilizo, adhiero, estoy llevando a mi casa muchos microorganismos. Y en casa pueden adquirirlos, ¿no? Retirar los anillos, relojes, pulseras, todo este tipo de elementos no debemos tener. Y nosotros hemos hecho el seguimiento en este cuidado del comité de vigilancia. Se ha hecho un estricto seguimiento y control de que el personal no debe utilizar ni uñas largas, ni pintadas, sin anillos. Incluso dijimos el anillo de boda, hasta el anillo de boda, es cierto, que nos recuerda de que somos casadas y tenemos amor, igual tenemos que guardarlo, porque igual debajo permite la humedad y la producción de hongos, y eso transmitimos de un paciente a otro, ¿no? Entonces son riesgos mayores. El uso de guantes, el uso de guantes no sustituye al lavado de mano. Voy a utilizar los guantes y me pongo y hago todo procedimiento, no. Se tiene que lavar las manos y después utilizar. Aquí dice, ¿no? Se demostraron que no es prudente lavarse las manos con los guantes puestos. Peor, pues, ¿no? La textura de la piel es diferente y la de látex se dañan ante los antisépticos. Uno tiene que lavarse las manos y después utilizar los guantes. Y no puedo ponerme los guantes para sustituir, porque no me pude lavar las manos, y sustituir y utilizarlo. No se puede hacer eso, no tampoco, son muchos riesgos. También en la unidad, como dijimos, de que las áreas están diversas por microorganismos, entonces se tiene que hacer la limpieza de la unidad del paciente, de la incubadora, de los monitores, de los respiradores, todos los días se tiene que hacer el cuidado. Y el comité ha elaborado una planilla de hoja de vida que se llama, es donde registramos las veces que ha sido limpiado o desinfectado ese equipo o esa incubadora, para poderle hacer un seguimiento de vida que tiene, ¿no? No se requiere desinfectar diariamente la parte interna de la incubadora, pero sí la parte externa.
Sí, la parte externa. La interna, porque está el paciente, no la podemos cambiar. La incubadora se debe cambiar cada 5 a 7 días, limpiar lo necesario, pero sí la parte externa se tiene que hacer la desinfección, ¿no? La limpieza y desinfección de la incubadora de alta o cuando se encuentre fuera de uso. Entonces, cuando el paciente ha sido de alta o bien se cambia de incubadora, entonces se hace una limpieza terminal de la incubadora. Otro elemento importante que lo manejamos en el bolsillo, se maneja sobre el mesón, sobre el carrito de curaciones y por todo lado, es el adhesivo, ¿no? Entonces, el adhesivo es uno de los elementos, como es adhesivo y las partes externas del adhesivo, obvio que ahí están adheridos y prendidos y pegados, como se quiera decir, los microorganismos. Y si hemos dejado sobre la cama y después de la cama la incubadora o llevamos al bolsillo, entonces estamos arrastrando los microorganismos. Y esta es una gran desventaja si vamos a utilizar este material con un recién nacido o más aún si es un neonato de bajo peso, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendan? De utilizar los rollitos pequeños para poder, y se están utilizando los rollitos exclusivos para cada incubadora. Obvio que no van a utilizar todo, pero por cada paciente un rollito para que puedan utilizar, ¿no? Y los resultados han sido favorables, ¿no? Esta es una de las ideas que son de los 5 pasos, que son los que se van a aprender como el Padre Nuestro, que es parte de nosotros, ¿no? Los 5 momentos, 2 antes, 3 después, y esto todo el tiempo lo van a ver, ¿no? Entonces dice, antes de tocar al paciente, antes de otro procedimiento, después de tocar al paciente, después de realizar cualquier otro tipo de procedimientos con el paciente y después de tener contacto con líquidos biológicos del paciente, ¿no? Muchísimas gracias.